Penguin Podcast, un programa original de Penguin Random House Colombia y El Espectador. Nuestro tema de hoy, fomentando la lectura en los niños, con nuestra invitada María del Sol Peralta, conducido por Laura Gómez, directora de la línea infantil juvenil. Hola a todos y bienvenidos a Penguin Podcast. Mi nombre es Laura Gómez y soy la directora de la división infantil y juvenil en Penguin Random House Colombia. Bueno, para mí es todo un honor iniciar este capítulo de este podcast con unos invitados muy especiales. Una de ellas es María del Sol Peralta, una de nuestras autoras más queridas en la editorial. Para muchos de los que ya están oyéndonos saben que es muy conocida, que seguramente ha alegrado sus hogares de muchas maneras. Y la sorpresa adicional es que nos acompaña también Antonio, el hijo de María del Sol, y hoy estaremos hablando de todo y de nada, de muchas cosas. Excelente. Bueno, bienvenida María del Sol a este podcast. Lau, me encanta estar acá charlando contigo. Al principio no sabía que era contigo y tenía mucho miedo. Y después supe y dije, ay, somos amigas. Tenemos ya mucho y nada de qué hablar. Exactamente. Es como estar en la sala de la casa. Esto va a ser un poco esta conversación. Y bueno, yo creo que la idea es arrancar un poco con una pregunta que yo tengo y es: María del Sol no le gusta definirse, bueno, es decir, es maestra, es artista, es, mejor dicho, tiene todas estas facetas, pero creo que lo principal y lo que lo define a ella es que es especialista en contar historias. Y la primera pregunta es: ¿cuáles eran esas historias que te contabas cuando eras niña? Uy, sabes que varias veces me han hecho esa pregunta o me han preguntado qué libros me leían. Y tengo un recuerdo muy lindo de infancia y yo creo que es lo mismo que les pasa a mis hijos. Traje a Antonio para ver si yo decía mentiras o no. Y es que los libros son parte del entorno. No hay que ir a buscarlos, no están lejos, no están en el colegio. Simplemente entran y salen por la puerta naturalmente. Pero lo que realmente vive y suena y resuena en la casa de mi abuela, en la de mi mamá, en la mía, son las historias. Siempre estamos preguntando, haciéndonos preguntas: ¿cómo estás? Pero cuéntame, pero dime más, pero queremos saber más. ¿Cómo fue el día? Siempre gira todo en torno a las historias. A veces en los chats, en los modernos chats, me da pena porque yo mando unos textos larguísimos o unos audios larguísimos. Digo, es que no sé, yo no sé editarme porque para contar un problema o una cosa de la vida cotidiana tengo que contar como si fuera la gran novela de él. Y mis hijos son un poco así, y a veces cuando voy al colegio y los recojo a Anto, porque a mí ya no está en el colegio, y no me cuenta nada, es muy frustrante. ¿Cómo te fue en el colegio? Sí, bien. Y dame más. Y Anto, cuéntanos hoy cómo te fue en el... bueno, ¿hoy no fuiste al colegio? Hoy no fue al colegio. Hoy no fue al colegio. Pero, por ejemplo, ayer, esos son grandes días para mí, que lo recojo en el colegio y tiene muchas historias para contarme. Y en donde él es un superhéroe, en donde conoce a un embajador, pide su autógrafo y quiere hacer algo por la sociedad y por la cultura. Y digo, ay, qué delicia de historia. Quiero llegar a contársela a todos mis amigos. Sí. Cuéntanos una historia de tu colegio, Anto. Pues esto pasó recientemente y es que, yo y un amigo fuimos a preguntarle al embajador de España, que si me daba un autógrafo. Entonces un amigo y yo tuvimos una idea de hacer el Día de la Afrocolombianidad o Afrocultura. El caso es que todavía lo estamos haciendo. Nos dio la tarjeta, el autógrafo y nos dijo que cualquier día le mandáramos el trabajo ya hecho para que lo pudiera terminar de hacerlo. Con todos los profesores. Con todos los profesores, nosotros 3
dando el discurso para poder así hacer un día bastante extraño, pero muy divertido. Wow. Todo es porque fue el martes y se estaba celebrando el Día de la Mujer. Y entonces él quería celebrar, quiere celebrar todas las posibilidades humanas. Entonces, claro, su idea fue ir a hablar con el embajador y decir que también se debían celebrar otros días. No, y bueno, pues ustedes no saben lo chévere que es estar aquí también con Anto. Esto fue todo muy espontáneo tenerlo a él aquí, pero una de las razones es porque desde que uno conoce a Antonio se da cuenta de eso, de esa necesidad de contar historias. Es un niño pues como interesado por el mundo, y yo creo que ese interés por el mundo es lo primero que lleva a los niños a interesarse por los libros. Es una pregunta muy recurrente: ¿cómo hacer para que mis hijos lean? Yo creo que María del Sol, a ti te la han hecho muchísimas veces, así que la respuesta, no sé, bueno, la pregunta, digamos, principal a esto es: ¿cómo te sientes tú frente a esa pregunta? ¿Qué les dices a esos papás cuando te dicen, ay, María del Sol, yo creo que quisiera que mi hijo fuera tan creativo como Antonio, leyera tanto, se comunicara tanto? Pues Lau, yo siempre vuelvo a mi infancia porque era natural. Ahora hay muchas fórmulas, tips, técnicas, pero es muy extraño porque no sale de nuestras almas, no sale de nuestro entorno inmediato, sino es prestado. Y cuando las cosas son prestadas, no fluye de la misma manera. No sé si la palabra sea la adecuada o no, pero no es orgánico. Cuando los libros están... Puede que uno no tenga libros. Hay muchos hogares en donde no hay libros, por una u otra razón. Pero si está el diálogo, si están las preguntas, si está el interés por otro, ahí se genera ese querer ver más allá, leer entre líneas, leer el mundo con los 5 sentidos, saber a veces nosotros vemos por la ventana y vemos el viento y sabemos que va a llover, pero perdemos todas esas formas de lectura y nos centramos en una lectura escolar, alfabética, muy rígida. Y lo que me gusta decirle a los papás es: la lectura va mucho más allá. Y yo creo que el mundo también nos está diciendo eso a gritos. Hemos perdido una gran parte de nuestro espíritu humano y tenemos rencores, violencias grandes, chiquitas, medianas, porque nos es difícil leernos a nosotros mismos. No tenemos espacios, no nos enseñan a tener espacios y mundos interiores de autolectura, autorreflexión, y así poder ver al otro con compasión, con solidaridad, con qué le está pasando. A veces yo llego a las cajas de los mercados y veo que me están maltratando, no me están y le digo, está bien, necesita algo, y muchas veces tienen dolor de cabeza o están cansados, las jornadas son duras, pero en vez de juzgar, decir, ay, este me está maltratando, y sí nos preguntamos y podemos establecer relaciones con un lenguaje distinto, ¿no? Más amable, en vez de a los hijos, en vez de todo el día mandarlos, haz esto, no haz esto, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo te ayudo? ¿Tienes miedo? ¿Cómo te ayudo en el miedo? ¿Tienes pesadillas? Porque tendemos a juzgar y a usar Yo creo que en el lenguaje creativo está la poesía y una mejor manera de relacionarse con el otro. Claro, con la empatía, ¿no? Que es tan importante. Y algo que mencionaste que me pareció también muy relevante es esa conexión con el entorno natural, ¿no? Con mirar afuera, que ahora es tan difícil. Creo que muchos vivimos encerrados en los celulares, en el computador, en otro tipo de distracciones, y esa conexión con la naturaleza pues es esencial también para el desarrollo de la creatividad y de nuestra conexión con el mundo, ¿no? Claro, porque es que un color no es un color. Un color un verde, son millones de verdes. Un olor no es un olor, porque además yo tengo un desarrollo, unas percepciones distintas a las que están a mi lado. No sabemos qué pasa en el otro. Y no, esto es café, no es café, esto es tal cosa. No, pues claro, no hay
Y eso es lo más bonito de los libros, Lau, pues del arte. Una palabra puede tener cientos de significados dependiendo del tono de la voz, dependiendo del contexto, dependiendo del autor. Tú eres editora y bien lo sabes. Y cada vez que uno lee un libro es como escuchar una canción. Uno escucha la canción de Saramago, uno escucha la canción de Tomás González, uno escucha canciones, la canción de cada uno. Y la canción de cada uno es el resultado de las experiencias, de la historia, de la geografía. Entonces, por eso me gusta tanto la literatura, y los libros, las historias, porque a partir de una palabra uno viaja muy lejos y encuentra muchísimas respuestas a una pregunta. Y las preguntas así se multiplican. Entonces, no hay una respuesta. Y eso, claro, va un poco, yo lo digo como profe, me ha ayudado mucho a mí en mi rol de profesora, porque he entendido, he comprendido que no hay una respuesta y que eso que me pedían a mí en el colegio, que me costaba tanto y además no me iba bien, tampoco me iba terrible, pero no me iba bien, es porque no fui criada en un hogar en donde había muchas respuestas a una sola pregunta y no soy capaz de responder algo certero, así puntual sobre una sola pregunta. Necesito hablar mucho. Oye, y ya que lo mencionas, ¿cómo era María del Sol en el colegio? O sea, no puedo decirle enfrente. No, mentira, ellos saben. Tanto te puede salir del estudio en segundo. Tápate los oídos. ¿Cómo era en el colegio? Mira, siempre he tenido la fortuna de tener muchos amigos y de que me quieran. Grandes, chiquitos y medianos. Tengo un carisma especial y me parece delicioso porque sin personas alrededor, creo que así como a algunas personas les gusta la soledad, bueno, a mí me gusta mucho la soledad, pero también me gusta tener mi casa llena de personas, un chat lleno de, no cosas de trabajo, sino de amigos. Me gustan los chistes, porque me gustan las historias, me gusta compartir con los demás. Y así era yo en el colegio. Tenía cientos de amigos de todos los colegios que pudiera, de todas las edades. Entonces a mí me hablan de las generaciones de no sé qué. Y yo, ay, claro. Y yo iba a las fiestas de tal y tal. Y a la misma vez no iba mucho al colegio. No, me quedaba en la casa y acompañaba a mi mamá, a Irene Vasco, seguramente muchos lo conocen, gran escritora. Entonces me iba pues siempre estaba como una mascota a su lado, entonces en todos sus trabajos, con todos sus amigos autores, sus ilustradores, veía cómo hacía los libros, cómo hacía los talleres, cómo se formaba la promoción de lectura en Colombia, siempre estuve a su lado aprendiendo. Creo que aprendí más, pero de ese lado que en el mismo colegio. A mí no me gustaba decir mentiras, nunca me ha gustado decir mentiras. Y además, cuando un día las voy a decir, me pongo nerviosa, tiemblo, digo, sí, no, me va muy mal, todo mal. Entonces, no me copiaba en los exámenes, no era de ese estilo, ni hacía copiolina, ni nada. Me pasaban unas cosas particulares y es que me entregaban las hojas de los exámenes, yo o me dormía y al final lo botaba en la caneca y ni respondía, o respondía según lo que yo imaginaba que podía ser, y cuando yo imaginaba y creaba me iba mucho mejor. Entonces, pero digo, en matemáticas, en historia, en inglés, en lo que fuera. Entonces, para mí era impactante ver impactante y bueno, si yo creo, puedo crear una realidad. No me tienen que decirla ni me la tengo que memorizar para poder crear una respuesta. Cuando tengo que hacerlo, me va muy mal y me iba muy mal. O sea, nunca tuve que repetir año, pero no sé ni por qué, porque tengo 100 ángeles que me cuidan. No sé. Anto, ¿y cómo eres tú en el colegio? Uy, eso es lo que yo quiero saber. Soy un poco entre mi mamá y yo.
yo casi siempre que estoy en un examen o casi nunca respondo porque mi profesora me dice, si no sabes algo, déjalo en blanco. Entonces, a veces hay partes donde o no entiendo o estoy en examen de inglés y no entiendo la pregunta. Le pregunto a mi profesora y me dice, no te puedo decir lo que es, porque tal y tal y tal cosa. Entonces yo la dejo en blanco y sigo haciendo el examen. Pero una vez, un amigo pues me dijo pues te ayudo o me ayudas. Estábamos en un examen de francés que al final no fue examen porque que no sé qué, que estábamos en el aula de computación, ¿no? Entonces todo el mundo se podía copiar de todos. Entonces nos fuimos para el salón de francés, que en realidad es el de química, pero lo pasaron para el francés. Entonces un amigo, pues él me hacía señas, yo le dije cómo hacerlas y me pasó las respuestas. Lo hice una vez. Se puede grabar la mirada de María del Sol en este momento. Es que, sinceramente, ese es uno de mis mejores amigos. Y... No mentiras. Pues, la verdad, siempre me ha caído bien. O sea, hace unos meses, unos días, me metieron a un chat de WhatsApp. Entonces, nos la pasamos mandándonos memes, stickers y hablando pura carreta. Es que contadores de historias hay en mi casa. Los que No, esto está confesiones. Sí, ¿no? total. Confesiones, pero podcast. a mí yo recordé una anécdota y es que ya en los últimos años tuve un profesor que yo adoro de matemáticas y pues yo en matemáticas definitivamente no daba pie con bola. Yo también soy así. No, antes muy bueno, aunque él diga que no. Y yo no podía hacer los exámenes ni nada. Entonces yo dejaba el examen, lo tiraba a la caneca, tal como conté, y yo me iba a donde mi profe, a su escritorio, y yo le daba clases de solfeo y le contaba todas las historias de los libros que estaba leyendo, y así entablamos una amistad tan bonita que ya grandes, yo ya graduada, recibí un día un correo y me contó que estaba estudiando literatura. No te puedo creer. Sí, sí. Y lo más chistoso es que yo ahora lo pienso mucho porque digo, yo en el colegio siempre decía, yo no necesito matemáticas, yo voy a hacer no sé qué. Yo no decía que fuera artista ni escritor, eso no estaba planeado, eso fue por casualidad. Yo no necesito matemáticas y ahora como autora, como directora de un grupo de música, soy como la contadora número 1. Todo el día vivo con una calculadora, cuando era editora, tú sabes, uno tiene que hacer todos los Excels y los presupuestos y los escandallos y digo, mire, ahí está. Bueno, pues yo quisiera que ahondáramos un poco en esa relación que decías que con tu mamá Irene Vasco, por supuesto, todos los que están oyendo este podcast la conocen, es una escritora muy reconocida, un ser humano también muy especial, vive junto al mar y bueno, para María del Sol, pues creo también que tanto su mamá como su abuela fueron una influencia muy importante y la música siempre estuvo presente en tu casa también. Sí. De hecho, todas las artes, el arte gráfico, el audiovisual. Mi abuela fue la primera en tener un programa de televisión para niños en el que es muy lindo ver los artículos porque uno dice, ¿será un artículo que hable sobre mi trabajo o sobre el de mi abuela? Porque mezclaban siempre la música y la literatura. Y se contaban historias y se contaban historias y se cantaban las historias todo el tiempo, igual a los formatos de mis libros, que es narración, canción. De hecho, yo estudié mucho sus formatos y estudié mucho los formatos de los musicales de Disney, los musicales de Broadway, porque tienen una estructura particular.
y mi abuela mantenía esas estructuras en donde la imagen, el sonido y la literatura y la palabra se tienen que abrazar y tienen que estar conectados todo el tiempo. Es una estética unida por una historia. Entonces, creo que a partir de ese trabajo tan bello de ella, mi mamá le escribía los guiones a los 13 años. Uh-huh. Entonces, es una cosa también familiar y de aprendizaje, pues, del ambiente. Era lo que yo te decía, no es que la literatura o los libros, de hecho yo no me acuerdo de tener una gran biblioteca en mi cuarto, o los libros, mi mamá, el primer libro que no tengo esos recuerdos. Yo tengo el recuerdo de las historias, del arte, siempre en mi vida, uh-huh. A través de cuadros, de esculturas, de lo que fuera. Y de hecho tú también estás un poco en contra con esos libros que se establecen como por edades, por audiencias. Entonces, si tienes esta edad deberías leer esto, deberías uh-huh. acercarte a estos autores, como dejar que los libros te descubran a ti, es más el proceso, ¿no? Sí, creo que buscamos el arte y la literatura, pero el arte en general para protegernos, para resguardarnos, para salvarnos por necesidad, para dejar huella, para decir mi voz también vale, yo también tengo algo para contar. Y me parece muy engreído de parte de nuestra, de los adultos, de los maestros, de los padres, pensar que podemos saber qué necesita el otro, qué necesita mi hijo, uh-huh. qué necesita leer y en qué momento. Yo puedo sugerirle, claro, pero ¿por qué voy a juzgar? Por ejemplo, yo arrullaba a Antonio y él lloraba. Y yo tengo un libro que se llama Sana que Sana y que es para explicar por qué el arrullo, por qué es tan importante, las necesidades del arrullo. Entonces la realidad puede ser contradictoria, pero yo no tengo por qué, tener esos parámetros, ¿no? No llores, el arrullo es para... No, a los 3 años tienes que leer tal cosa o no, o esto sí o esto no. A veces los niños, creo en los procesos emocionales. La educación, por fortuna, ha cambiado mucho su visión. Lo agradezco infinitamente porque ahora se protegen y se rescatan los procesos de los niños, pero eso es algo muy nuevo. Uh-huh. Y todavía la educación escolar está tratando de llegar a esa visión, pero todavía pretendemos que los niños lean a cierta edad, que gateen a tal. Tú que tienes una bebé, una bebecita, y uno trata de separarse de esos cánones, pero es difícil, ¿no? Porque ya tiene tantos meses y ¿por qué no hace tal? Y no, me acuerdo, ya que Anto está aquí, en un jardín infantil, cuando él estaba en el jardín, querían llevarlo a terapias. Uh-huh. Yo ya tengo un hijo mayor, a Emiliano. Yo ya lo había, como madre primeriza, lo había llevado todas las terapias del mundo. Y siempre sentí que a pesar de ir a todas las terapias estábamos en déficit, ¿no? Es bueno, pero tal. Es bueno, pero tal. Sí, pero tal. Tan, pero... como un pero, ¿no? Y no destacar las fortalezas. Y con Antonio yo ya iba a volver a... Y yo dije, pues... Yo en la educación de mis hijos trato de ser madre. No ser pedagoga, no ser artista, uh-huh. sino... Sí, señora, sí, señora. Y aquí dije, bueno, no, yo no voy a entrar en esta onda de las terapias y tal. Y yo me acuerdo que le decía a su profe, le decía, ¿por qué no confían en los procesos? Confíen en Antonio, confíen en Antonio. Y no lo voy a... Si ustedes me garantizan que todas estas terapias van a suplir el tiempo, yo voy, pero mientras tanto no. Entonces, Anto pasó el tiempo y Anto
hizo todo lo que se suponía que debía hacer y mejor. Su motricidad, su no sé qué, bueno, ya ni me acuerdo por fortuna. Y la última frase, la última vez que fuimos al jardín para despedirnos en una fiesta, me dijo, qué bueno que hubiera podido salir adelante, tanto que lo veíamos. Y le dije, yo te dije que confiaras. No hicimos nada. Ahí está, Anto. Anto es grandioso como es. Hay que darle tiempo al tiempo. De eso se trata la educación. A veces, yo no sé si a mí me pasa a los 45 años que recuerdo cosas que me enseñaron muy chiquita. Y digo, por fin entendí. La educación es así. Es de tiempo y es de estímulos, de información que se queda rondando en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones, y que de un día para otro y en el momento menos esperado sale a la luz. Dice, por fin entendí. Puedo llamar a mi profe de matemáticas y decirle que ya entendí qué es X. Por ya. Y Anto tenía una cara sorprendida aquí oyendo también esta parte de las terapias. ¿Qué piensas, Anto? Yo no sabía eso sobre mí. Mi mamá nunca me contó. Siempre me lo dejó en puntos suspensivos. Son secretos de madre. Me encantó el jardín infantil. Sí, era muy chévere. Yo también lo adoraba, por eso nunca te saqué. Solo que no te llevé a las terapias porque yo confié en ti. ¿Y qué era lo que más te gustaba de tu jardín? Mi profesora, que era peruana. Ay, ella era tan linda. Sí. Tenías unas profes muy especiales. Es cierto. Lau, y yo te voy a... Todo alrededor de la vida de Antonio tiene que girar o gira alrededor de la comida. Sí. ¿Cómo te fue? Bien, comí tal. Mañana vas a entrar al colegio. Bueno, ¿y cuál es el menú? Y yo, no, pues no sé. Pero lo que quería contar es que respondiendo a tu pregunta, pienso en mi hijo Emiliano. Que tiene ya 18 años y quiere estudiar producción de cine y televisión. Y sabes que hice como madre primeriza, como promotora de lectura, saqué todas mis mejores cartas, ¿no? De juego, como mujer, mamá, profesora, artista, todo lo que, pues, cuando uno tiene el primer hijo lo bota toda la cancha, como todo. Así como termina el día y uno queda cansado, como uy. No ha terminado el día. Sí, nunca termina realmente. Sí. Y para que fuera un gran lector. Tengo fotos de él. Él se desvelaba a veces a las 3 de la mañana leyendo en su cuarto. Le canté. Todo lo que en un libro podría salir como la fórmula mágica para que su hijo sea un gran lector, ¿no? No le gusta leer. Nunca le ha gustado leer. Ok, bueno, hay que... Sí, a mí me encanta. Sí, y peleo con él por los videojuegos, porque todo el día está en una pantalla y a mí me exaspera. En cambio, Emiliano no le gustaban. No tenía esa cosa del celular, no lo tiene todavía. Y Emiliano escribe mejor que mi mamá y que yo. Tiene una estructura narrativa interiorizada, una ortografía, una gramática, que yo lo leo y digo, ¿cómo? Wow. ¿De dónde salió esta cosa? Pues sí, yo sí sé después de todos esos esfuerzos que hice. Pero es muy extraño, ¿no? Entonces, por eso antes de empezar, que hablábamos sobre las fórmulas y los tipos, digo, no hay. Y lo digo como maestra, como mamá, como escritora, no existe una fórmula. Ojalá existiera. La educación sería muy fácil. Si existieran las fórmulas, si de verdad existiera el de 1 mes a 2 meses, tal cosa. Cuando, a ver, tú como madre primeriza, cuando tuve a Emiliano, yo tenía muy cerquita la universidad, ¿no? La pedagogía. Y eso es terrible, eso es como una deformación maternal porque tienes un montón de teoría en tu cabeza. Y entonces yo iba a los libros del doctor Brazelton, que era como mi Biblia, y veía 1 mes a 2 meses, tal cosa, 3. Y yo lo que estaba buscando siempre era cuándo voy a dormir. Y nunca llegaba el capítulo de dormir.
Hasta que un día me enfurecí porque nunca llegó ese capítulo, nunca me daban respuestas. Todo era, puede pasar esto, pero también puede pasar esto. Puede pasar esto. Y yo dije, no quiero leerla. Sí. Prefiero ir a Winnicott, que dice que crea en el sentido maternal. Ya, chao. Adiós todo lo demás. Y ya pasaste los 12 meses, ahora vienen los 2 años, y ahora vienen los 4, y viene la crisis, y ahora que está también pues no sé si esto también pasaba, pero la crisis, ¿no? Siempre, y los 7 años, porque además, claro, son un montón de cosas, de procesos neurológicos, de químicos, biológicos, pues tiene todo el sentido. Pero yo me pregunto, ¿la maternidad no sería más tranquila sin toda esa información? Sí. Como... Cuando yo me logré desapegar, pude ser una madre más tranquila, menos ansiosa. Pude creer en mí, porque además siento que leer tantas cosas sobre qué hacer y qué no hacer, porque además hay muchos caminos distintos. Pero lo sentía como un peso. Yo nunca voy a poder ser así. Nunca voy a poder ser asá. No, se me salió un grito y ahora qué, va a quedar terriblemente traumatizado. Entonces, no. Yo logré tranquilizarme como mamá cuando logré separar mi profesión y tanta teoría y tantas metodologías y tantas cosas. Y te conectaste con tu intuición. Con mi intuición. Sí, y si tengo que pegar un grito porque se va a quemar o se va a caer, pego un... Cuidado. Y no, te va a traumatizar. Porque la más traumatizada soy yo. Bueno, y dentro de todas las artes y todo lo que se vive en tu casa, que además me daría mucha curiosidad, deberían ser un reality para estar en la casa de María del Sol. Todos son artistas, Anto es artista, Felipe es artista, María del Sol pues ni se diga, o sea, es una familia artística. ¿Sabes que es un proyecto? Se llama Es un proyecto. Y esto es como, eso también va un poco dirigido a eso. ¿Qué proyecto viene como familia dentro de todo lo que tiene Canta Claro y María del Sol? Pues, ¿qué decir? Estoy en una búsqueda personal. Mira, para empezar, yo todos los años digo que no voy a tener más grupo de música infantil, que yo ya no quiero ser más artista, que no quiero subirme más a una tarima. No. Y siempre lo termina haciendo. Siempre al final de la historia, mi mamá subida en una tarima cantando para niños. Sí. Todos los años. Y casi todas las semanas. Pues yo venía acá a actuar y a decir cosas distintas, pero ya veo que no, mentira. No, es cierto. Siempre estoy como en esa búsqueda. No sé, supongo que por ser artista uno siempre está buscando nuevos caminos, ¿no? Y ya hice Concierto Animal, pero ya me aburrí 10.000 años de cantarlo. Ya hice Sana que Sana, pero ya qué aburrido cantarlo. Tomatina, qué belleza, todo. Pero si uno ve mis libros y mis puestas en escena, una no tiene que ver con la otra. No hay una fórmula porque no me gustan las fórmulas. No creo que uno tenga 2 amaneceres iguales en la vida. Muchas veces yo me acuesto y digo, ay, qué delicia, como qué sensación tan divina, mañana me voy a despertar y voy a salir a trotar y me voy a parar de cabeza, voy a hacer 7 libros y amanezco vuelta chicuca. Sí. Digo, pero ¿dónde está? Fue hace 8 horas, solo me acosté, no hice nada más. O sea, solamente dormiste, o sea, recuperaste el cuerpo. Exacto. Y, por cierto, Tomatina no se va. Tomatina no se va. Porque Tomatina, Repito. yo siempre estoy diciendo que no más Tomatina, porque Tomatina es el musical más complejo de todos. Y pues no, yo no soy una compañía ni de danza ni de nada, sino somos unos músicos que queremos jugar. Entonces sufro mucho con Tomatina. Cada vez que me llaman Tomatina y yo, sí, claro, y 2 minutos después pues nadie puede ensayar, esto es muy difícil, qué producción tan horrible. Pero al final, y cabo de cuentas, tú casi nunca lo haces. Tú lo haces como 3 años sí, 5 años no. Sí. 3 años sí, porque es muy 5 complejo. años no. Y además, por lo general, estoy en nuevos proyectos. Entonces, ahora,
con Natalia García tuve mi ex editora, pero ahora vas a ser tú, pero antes también, o sea, pero antes sí. Le pedí una sesión de coaching para saber, pues coaching es un decir, ¿no? Con qué íbamos a seguir, porque siempre tengo muchos proyectos. Tengo un musical divino hace mucho tiempo en mi celular, porque lo hice. A mí los aviones me dan mucho miedo y la forma de combatirlo es escribiendo. Entonces tengo muchas cosas escritas, entre ellos un musical. Después de decir que jamás en mi vida iba a volver a hacer un musical, obviamente en un avión, pensé en Irene y los pájaros, que tiene que ver con mi mamá, esa vida en Tolú y demás. Pero también como un reto profesional y personal, llevo un tiempo buscando separarme de la música, ser capaz de salir como independiente de la literatura sin la música, pero para mí es muy, muy, muy difícil eso, porque yo comienzo a pensar es en proyectos. Ay, qué linda historia, sí, le podemos poner tales vestidos y las luces y entonces sale alguien y baila y no, una historia, tranquila, no tienes que hacer todo eso, Marisita, por favor, cálmate. Entonces, en medio de esa charla con Nata, yo le dije, me gustaría explorar más lo que hice, así me lo contaron a mí con los cuentos clásicos e ir más allá. Entonces, creo que tú serás mi editora. Pero a la misma vez, justo cuando había dicho no más musicales y no voy a hacer Irene y los pájaros y me voy a dar un tiempo, apareció un gran proyecto para mí, para Canta Claro. No voy a contar nada porque debe estar por salir a la luz. Spoilers. Sí, spoilers, no sí. Spoilers. Spoiler Además, le alert. falta una firma y sin esa firma no hay. Spoiler alert. Pero tiene que ver con un nuevo proyecto, obviamente un nuevo musical, que ya va a la mitad. Y Baila Usted, mientras tanto. Con Baila Usted pasó algo muy lindo y es que fue un libro prepandémico y pandémico. O sea, ya estaba en buena medida hecho antes de la pandemia, pero realmente se gestó durante la pandemia y fueron durante la pandemia encerrados, sin movernos, pensando en la importancia del cuerpo y qué nos hace mover en la vida, qué es el baile. Ahí nacieron los textos, que es bailar. Uno puede bailar con una ceja, con un dedo, con el alma, estando absolutamente quietos, igual que el contar historias. Un libro no significa que sea, en un libro no está el compendio de la literatura está en nosotros mismos. Lo mismo pasa con el baile, nos han enseñado que bailar son coreografías o danzas y el baile va mucho más allá. Son emociones que vienen y van. Entonces, ¿cómo acercar a los niños a sí mismos, a su cuerpo? ¿Cómo enseñarles? Porque a veces es muy extraño, pero en la educación el cuerpo va por un lado y uno va por el otro. Es como la motricidad allá, sí. El cuerpo, el movimiento allá y en la mitad tú. No sé en qué momento si todo es lo mismo. Sí. Y para ello estoy, por primera vez en la vida, no tengo afán de hacer un montaje, pero sí lo estoy haciendo en mi cabeza, creando un montaje muy distinto, en donde estoy bailando, estoy yendo a clases de danza en una compañía que se llama Con Cuerpos. ¿Tú conoces Con Cuerpos? No, pero lo vi en tu Instagram un día. Sí, es muy bello porque es enfrentarse, es danza inclusiva. Entonces es ir a bailar, cualquiera puede ir a bailar, cualquiera puede ir a esas clases. Yo quiero ir. Los sábados de 2 a 4 y yo he querido que Anto vaya porque es una experiencia distinta y uno realmente entiende qué es ser incluyente y por qué los niños no
pueden ver cómo bailar con señas, cómo comunicarse de otras maneras, desde el piso o en silla de ruedas. Hay tantas maneras de bailar. ¿Y por qué puedes decir que yo bailo más bonito o que yo no bailo tan bonito? Entonces, las jerarquías que uno todo lo que uno tiene en su cabeza, ¡pum!, se esfuma. ¿Y cómo es una clase? Es una clase de danza contemporánea como cualquiera. Y cada uno baila según sus posibilidades, su visión, sus emociones, su cuerpo, su realidad. Y eso es lo que lo hace realmente divino. Es la diversidad real, en vivo y en directo. Y tú no estás pensando en si lo estoy haciendo bien o no, tú bailas. Y eso me parece hermoso, que los niños puedan llegar al baile, además ni siquiera al baile, a la expresión, a la comunicación, sin tanto juzgar. Pues que es que cuando tú estás hablando con otra persona o estás editando un libro, ¿cuántas etiquetas no se te pasan por la cabeza? Esto está bien, esto está mal. Yo no lo estoy haciendo, no sé qué, esto está bonito, esto está feo, y las emociones, no sé, nos quedan limitadas, me parece a mí. Y es un proceso también para drenar, además tú no sabes cómo crea uno. Sí. Porque dejas de estar atrapada en ti misma y te liberas. Y uno dice, ¡ay, qué delicia! Me liberé de mí misma y ya soy. Entonces, yo lo que quiero es que los niños son los grandes maestros de ser. Son hermosos, por eso me gusta trabajar con ellos, porque además dicen lo que piensan, lo que sienten y ya. Y me parece que ese es el camino para los adultos, que seamos honestos con nosotros para poder ser honestos con los demás. Bueno, baila ustedes para bailar con los dedos, con el cuerpo, con la familia, en soledad. Hay un mantra hermoso, hay saber que los poemas también se bailan. Entonces, todo el libro de Baila Usted, que uno dice, ¿iba a cerrar? Siempre me decían, ¿iba a cerrar con un poema? Y yo, claro. Es que es música y la música se baila. A veces uno está, también hay juegos, poemas. Pepe Piña, pica papa, Pepe Piña, pica papa, Pepe Piña. Está como la reina mora que a veces canta y a veces llora. Y es ver que el lenguaje es música y que cada lengua tiene su propia música. Bueno, yo creo que ya damos por terminada esta conversación, una conversación muy natural, muy espontánea, como la queríamos tener, así que María del Sol, Antonio, muchas gracias por acompañarnos y bueno, ya esto es como amigos de siempre, así que... Además, bienvenida a ser mi editora otra vez. Gracias, sí, esto es como el comienzo terminamos en Arre Borriquita. Sí. ¡Pum! Ahora otra vez. Bueno, muchas gracias y gracias por estar aquí y espero que podamos después tener otra continuación como Anto invitado especial contándonos sus historias. Podemos traer una guitarra y cantar también. Sí, me parece. Así que bueno, gracias. A ti, Lau, y a Penguin por el esfuerzo y por creer en nosotros. Penguin Podcast Colombia. Producido por Penguin Random House Colombia en colaboración con Aganza Producciones, Skybox Studios y El Espectador. Margarita Restrepo, directora de marketing. Jorge Rojas, productor ejecutivo. Estefanía Trujillo, productora general. Cristian Sáenz, productor de audio. Gabriela Hernández, creativa editorial. Juliet Rincón y María Fernanda López, fotógrafas. Vani Gabriel Ortega, director creativo.